Auspicia a Impacto Económico. La Casa de las Herramientas Sociedad Anónima. Equipamiento integral para la industria. Rental de energía y soldadura. Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Mendoza. Nando Apart Hotel en Cipolletti, a 5 minutos de Neuquén. Departamentos equipados con desayuno, cochera, spa, gimnasio, piscina climatizada. Sanelato e Hijos, 64 años de trayectoria en rectificación de motores y venta de repuestos. Sanelato Equipos, concesionario oficial de Cummins, Komatsu, Solar, Yale JLG, Trime, Skytrack y MB. La educación es un grave problema a solucionar, no solo por los bajos niveles de rendimiento en matemática, en lengua, comprensión de texto, en la deserción, sino por la contaminación de ideas de izquierda en la educación. Para hablar del tema, convocamos a Pablo Benítez Jacob, es licenciado en Relaciones Internacionales, docente y también presidente de la Fundación Progreso y Libertad. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Gustazo saludarte. Bueno, para ir al punto, Sí. ¿cómo están contaminando la educación estas ideas de izquierda? Sí, mira, para ir al punto y ser concreto, uno sabe que en los últimos años siempre se ha hablado de la influencia en la formación, en los profesorados, etcétera. Pero en los últimos años en la provincia de Neuquén, ya va a ser el tercer año, se va a instalar una reforma educativa que se llamaba Nueva Escuela Secundaria, que si bien tienes algunas reformas en torno a la organización, profesores que comparten aula, que sería una cuestión más secundaria. Más logística. Logística o debatible, claro, que pero, pues, no es el punto. Lo peligroso de esto, que esto se inició terminando el gobierno de Omar Gutiérrez, ante el gobierno del MPN, una reforma puntualmente de categoría, lo que sería en filosofía posmoderna. A ver, eso, es decir, ¿qué significa? para hacerlo en términos simples, la idea del posmodernismo es un ataque muy directo a instalar en las aulas obligatoriamente, homogenizar, un ataque contra la razón, contra la idea de descolonizar los currículos educativos, de pensamientos eurocéntricos que fomentan la opresión del individuo, de los individuos, en este caso el capitalismo, el hombre blanco, los centros de poder hacia minorías que han sido silenciadas y que incluso, lo dicen varios extractos de la reforma, el rol del profesor tiene que ser no aumentar la capacidad de conocimiento del alumno para que, como decía Juan Bautista Alberdi, satisfaga a través del razonamiento las necesidades de su ser o ensanche sus destinos en el mundo como creador de riqueza, sino que ayudarlo a denunciar a estos elementos de opresión, es decir, convertirlos en un elemento de descolonización de estos currículos, como yo te decía. Y el ataque lo podés ver sobre todo con delirio, lo voy a decir de esta forma, porque no puedo catalogarlo de otra forma, en los temas de economía, en los temas de ciencia jurídica, claro, en los temas de historia o lo que ellos consideran de construcción ciudadana. Es decir, vos encontrás que el individuo para ellos no es el motor del desarrollo, sino es una construcción, como dicen ellos, sociolingüística que varía según la raza, el poder adquisitivo, la etnia, claro, no sé dónde pertenezca. ¿Vos habías seleccionado algunos párrafos? Sí, tengo concretos de esta reforma educativa. Tengo varios párrafos, incluso teniendo en cuenta el perfil del programa. Vos encontrás citas a Evo Morales, citas a Evo Morales, sí, y alguien que sabemos además del desastre que ha hecho, otros problemas, digamos, inmorales que tiene. Fíjate, en el apartado medio ambiente, el mundo sufre de fiebre debido al cambio climático y la enfermedad del modelo de desarrollo capitalista. Evo Morales va directo contra la concepción filosófica de la Constitución argentina, porque para ellos el concepto de derecho de propiedad es un elemento opresor del capitalismo producto de la educación eurocéntrica, y propone como elemento superador, lo voy a leer, dice, las construcciones desde abajo como las constituciones plurinacionales, y más abajo dice, como son Ecuador y Bolivia, como reconstituyentes de los sistemas de vida. Claro. De la Constitución de Estados Unidos no habla. No, de la Argentina tampoco. Ni eso, no. Incluso los fundamentos filosóficos de nuestra Constitución, división de poderes, que es, cuando uno ve la historia de la evolución, las ideas de John Locke y demás, la ética individual, ¿no?, se traslada en la política a la división de poderes, a la descentralización de poder.
entre esos el entendimiento de la razón para comprender las bondades y lo oportuno de la división del trabajo y la especialización, así. Eso no lo contempla. No, porque, en este proyecto. porque acá en este tipo de filosofía las verdades no tienen que ver con la utilización del conocimiento, sino que puede haber muchas verdades. Claro, el ¿no? relativismo. Es relativismo claro. total. Entonces, ahora, vos fijate que los que no gozaban de propiedad privada eran los esclavos, porque producían y otros disponían del fruto de su trabajo. ¿Otras citas que te parezcan relevantes, descriptivas de este esperpento de reforma? Tengo varias. Permitime una Sí. con el tema del idioma inglés. Muchos no lo saben, incluso el inglés es citado por Alberti en las bases como un idioma que tiene que ser aprendido porque es la lengua del mundo. Bueno, acá dicen que básicamente, palabras más, palabras menos, reconoce que el inglés es un idioma preponderante a nivel mundial, pero dice, un currículum en sintonía con los procesos actuales no puede dejar de preguntarse por las razones de la preeminencia de la lengua inglesa, que no es otra que la lengua del imperio. Claro. Lo dice así, y es necesario sacarle lugar de privilegio y empezar a enseñar otras lenguas como el quechua, el mapuzungún y demás. El mapuche. El mapuche, para que se entienda. Muy útil. Incluso otras citas que tengo por acá, en temas económicos, permitime, Sí. pero son una enorme cantidad de archivos, 9 resoluciones. Pero está bueno citar párrafos concretos que son parte de esta reforma, ¿no? O sea, no es opinión, es lo que plantea la reforma. Exactamente, dice, necesidad de desconstruir la economía. Controlar la economía. Desconstruir, perdón. Ah, Eso es deconstruir, es básicamente eliminar el sesgo que tiene, digamos, de ideas de Europa que vienen impuestas y que han sometido básicamente al individuo a la opresión y demás, como decía al inicio. Eso es lo que plantean. Pero hay que deconstruir la economía de mercado y básicamente en un momento dice, no en economías, no en una idea alternativa además, sino porque está basado en las mismas pautas depredatorias. Es decir, ni ortodoxia ni heterodoxia, que puede ser un debate, digamos, razonable. Depredatoria, sino construir algo alternativo. Y entre lo que cita como fundamento, que la nueva economía tiene que apelar al sistema de vida como el buen vivir mapuche, en la economía. Fíjate, conozco un economista, con todo el respeto, pero no conozco un economista mapuche, o sea, en base a sus conocimientos, sistema de vida del pueblo mapuche frente a las consecuencias deshumanizantes del capitalismo en su etapa neoliberal. Y entre otros, por ejemplo, cuando ellos definen economía, la entienden como la apropiación privada de los medios de producción. Básicamente, apropiación, no hablan de creación de riqueza. No, apropiación, acumulación de capital, la fuerza del trabajo, alienación, la visión marxista. El posmodernismo tiene una cuestión con la lengua, como decía Hayek, el envenenado lenguaje. Claro. Tiene una cuestión que se presenta como supuestamente no seguir ninguna filosofía, pero se presupone obviamente que vos seguís algo. Es una trampa, ¿no? Es una trampa. Porque la ideología está. Porque básicamente incluso dicen que la visión de la economía basada en que en el individuo es el que va a crear su riqueza o va a ir por la búsqueda de su felicidad, es una visión antiética. Fíjate que por la felicidad de quién hay que ir. Claro, porque acá es el colectivo el que tiene que formar al individuo. Claro. Fuera de eso, obviamente vos tenés que ser dentro aleccionado. De ahí la idea de homogenizar todos los colegios en base a estas ideas. Puntualmente a los chicos del primer año tienen que ver revolución kurda, revolución de Haití, revolución cubana, revolución sandinista, la casa de brujas. Incluso tiene una visión que dice que hay que desterrar la idea de que la empresa debe buscar el lucro, que existen otras alternativas de empresa que hay que tener en cuenta que obviamente Occidente perverso no permite que se vean. Claro, sí, es un contenido de izquierda fuerte, pero además, como bien decís, lo grave es que como tenemos un sistema educativo autoritario, con los planes de enseñanza oficial, esto se impone a todos los colegios. Este es el tema. Porque no está la posibilidad de decir, no, yo este esquema no lo sigo, no concuerdo. No. Hay una imposición del poder político en los contenidos. En los contenidos. Incluso citas, por ejemplo, en la parte inicial, algunas, citan a Freire en una frase que dice, soy profesor Paulo Freire, perdón, sí. Educador marxista. Educador marxista. Soy profesor en favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación económica, dominación económica. Claro, bueno, soy profesor contra el orden capitalista vigente. En otra parte dice, no hay práctica social, más política que la práctica educativa. En algún otro momento habla obviamente de que el material fértil de construcción en las aulas son actividades políticas.
Bueno, Sí, de las aulas como trincheras, ¿no? con las aulas como trincheras, perdón, eso la Habla tengo por también acá. de eso. Sí, la habíamos conversado, las aulas como trincheras, que lo debo tener, bueno, tengo tantas por acá y están muy dispersas. Ahora vos fijate, Sí. como para ir resumiendo, Sí. que lo que fracasó en el mundo, acá se lo quiere enseñar. O sea, nada se habla de la dictadura castrista en Cuba, de la dictadura en Venezuela, de los millones de personas que emigraron de Venezuela, Nada. de los muertos en Venezuela por la dictadura, desaparecidos, torturas. Eso me parece que no existe para esta gente. No existe. Incluso, fíjate, el grado de idea de colocar las constituciones plurinacionales de Ecuador y Bolivia, todo lo que es el eje bolivariano, que ha sido desastroso, ha empobrecido Venezuela, un país potencialmente rico, que se sentado en la mesa de la OPEP, totalmente con un exilio similar a una guerra civil. Millones de venezolanos que tuvieron que emigrar. En nivel de guerra civil. Exilio. Bueno, acá en esto, vamos a continuar obviamente con este tema que es clave. Los empresarios fundamentalmente tienen que prestar especial atención a esto, porque vos no podés contar en tu empresa con una persona que colabore y que piense que el dueño, el jefe, el propietario de la empresa lo está explotando. O sea, genera conflicto de intereses. Exactamente. Estas incluso ideas trasnochadas que han fracasado en todo el mundo. Incluso acá, en el apartado de educación secundaria y trabajo, habla básicamente que hay que escapar de la condición de objeto mercancía, que la empresa gerencia, donde prima lo individual, la meritocracia, etcétera, son básicamente elementos a destronar como idea. O sea, una confrontación clásica entre la lucha de clases. La lucha de clases y demás. Es exactamente como vos lo estás diciendo. Pablito, interesantísimo, vamos a continuar con este tema y para quienes recién o hace unos minutos se engancharon, esto es el contenido de programas educativos a nivel secundario en Neuquén. En Neuquén obligatorios desde hace 2 años, van por su 3er año, son las resoluciones del gobierno provincial que obligan obviamente a reformar. Todos los colegios. A todos los colegios y deben adaptarse. Bien. Un placer. Bueno, comentemos también tu artículo en la última edición de la revista Impacto Económico sobre la importancia de la inversión extranjera. El periodo 1880, 1870, 1914, cómo alinearon los objetivos a la inversión extranjera y lo bien que funciona. Importante estudiar la historia para que sirva de aprendizaje para el presente. Pablito, gracias por tu aporte y un muy feliz 2025. Igualmente, un gustazo, Daniel. Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. pieragostini.srl.com.ar. Pausa y último bloque. Auspicia a Impacto Económico. Estudio Carlos Soto. Acompañamos y colaboramos con el crecimiento de su empresa. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda atención personalizada, impuestos, liquidación y control de remuneraciones. Outsourcing, asesoramiento, consultoría y planificación tributaria. www.estudio-mediosoto.com.ar. En Sancor Seguros somos conscientes de los desafíos de la industria del petróleo y el gas. Por eso creamos Sancor Seguros Energy, un pack de coberturas integral y totalmente flexible diseñado a la medida de las necesidades de tu empresa. Conoce más en www.sancorseguros.com.ar/energy o a través de tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224. En un mundo donde lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.